Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Ingresos al Almacén, Orden de Compra INEAS. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña la señorita Salima Calopú Arista, especialista de almacenamiento y distribución de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará el tema Ingresos al almacén, orden de compra INEAS. Adelante, Sali. Gracias, Gabriel. Buenos días con todos. Les doy también una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en este webinar y espero que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea de gran ayuda en su gestión. Poder absorber algunas consultas que ustedes tengan respecto al marco normativo del tema a tratar. También les hago extensivo un cordial saludo del ingeniero Elar Salazar, director de la Dirección de Bienes Muebles. Adelante, por favor. La directiva número 4, entre sus artículos, desarrolla temas relacionados al ingreso al almacén mediante lo que son órdenes de compra INEAS. Hay muchas dudas respecto a los documentos que ordenan un ingreso en el almacén. Es por ello de que en este webinar se va a tratar al detalle de cuáles son estos documentos que ordenan un ingreso y un nuevo tipo de ingreso también, que es la NEA compra por emergencia, que lo vamos a ver un poquito más detallado para que, como es un tema nuevo, para que ustedes también lo tengan en cuenta, qué marco normativo es el que les ampara para este tipo de ingreso. Siguiente, por favor. El objetivo, dar a conocer la normativa relacionada a la recepción y el registro de la información de los bienes muebles de acuerdo a la directiva número 4, 2021 EF 5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Siguiente. El marco legal. Tenemos el decreto legislativo 1436, este decreto legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público, en las cuales figura el Sistema Nacional de Abastecimiento, entre otros sistemas del Estado. Y su ente rector, la Dirección General de Abastecimiento. También tenemos el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que básicamente desarrolla todo lo que es el Sistema Nacional en sus tres componentes, como es la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes, que es el componente que vamos a desarrollar hoy día relacionado a los ingresos en el almacén. El reglamento del decreto legislativo 1439, aprobado mediante decreto supremo número 217/2019. En este reglamento básicamente se desarrolla el capítulo 4, Administración de Bienes, su capítulo 1, Bienes Muebles, ¿no? Relacionado ya se enlaza con la directiva, en donde se va a desarrollar el artículo 18, almacenamiento, artículo 19, distribución, y el artículo 21, los inventarios. Siguiente, por favor. Bien, el marco legal con el cual se desarrollan los artículos mencionados en el reglamento, básicamente tenemos la directiva número 4, que es la directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, aprobados mediante resolución directoral 11/2021, publicado el 28 de julio del 2021, ¿no? Esta es una directiva básicamente que se aprobó pues en fiestas patrias, ¿no? Esta directiva básicamente regula los artículos relacionados al almacenamiento, distribución y parte del inventario.
Pero esta directiva en el transcurso de los años ha sufrido modificatorias, ¿no? Las modificatorias, por ejemplo, del año 2021, que se aprueba con la resolución directoral 15 del año 2021. Básicamente las modificatorias que ha sufrido también en el año 2022 con la resolución directoral 006-2022 y en el año 2023 con la resolución directoral 11 del 2023. Todos estos cambios que ha sufrido la directiva lo vamos a ir mencionando en el desarrollo del tema a tratar, que ya los voy a ir comentando conforme vayamos mirando las diapositivas siguientes. Siguiente, por favor. Bien, para la recepción de bienes muebles partimos en este marco normativo, ¿no? En el artículo 25.2 de la directiva 4, que es la directiva en mención de almacenamiento y distribución, establece que la recepción se efectúa en base a lo establecido en la guía de internamiento o pedido de entrada al almacén. La guía de internamiento, como todos conocemos, es la orden de compra, ¿no? Y el pedido de entrada al almacén para otros tipos de ingresos. Pero también dice, excepto para bienes muebles adquiridos por el procedimiento de selección de contratación directa bajo el supuesto de situación de emergencia. Esa es una de las modificatorias que sufre esta directiva, en donde incluimos el tema de la situación en emergencia que se estaba dando ya en las regiones, ¿no? Inclusive también acá en Lima. Entonces, incluimos también un documento obligatorio para este tipo de situaciones que pueda tener la entidad ante una emergencia. Y en el caso de transferencias externas, la recepción se efectúa en base al PECOSA y al PPA, ¿no? Para caso salud, tenemos pues el pedido provisional de almacén, que es el PPA, como un documento que sustenta una transferencia. Adicionalmente, se tiene a la vista la guía de remisión y otro documento que contenga las características de los bienes muebles a recibir, ¿no? Entonces, básicamente de este artículo se tiene en consideración que para una orden de compra, el documento que ordena el ingreso es la guía de internamiento o la orden de compra, y a la vista pues tenemos la guía de remisión para poder recepcionar los bienes en el almacén. Para una transferencia, nos dice este artículo, es la PECOSA, ¿no? Las transferencias que se pueden hacer entre entidades públicas, el documento que ordena el ingreso es el PECOSA. Para el caso de donaciones, por ejemplo, de entidades privadas, tenemos también documentos obligatorios que establece el numeral 25.3 de la directiva 4, ¿no? Entonces, básicamente aquí en esta lámina hay un resumen de los documentos que estarían ordenando un ingreso. Y para aquellos bienes que se compran en el marco de una situación en emergencia, el documento que ordena el ingreso va a ser la guía de remisión. Entonces, si bien es cierto, en la directiva establecemos en el 25.2 cuáles son estos documentos de manera resumida, en el numeral 25.3 está ya el detalle para cada uno de los ingresos distintos a una compra. Vamos a mirar la siguiente lámina. Por favor, la siguiente. Bien, antes de ingresar al resumen, rápidamente vamos a precisar que hay un cambio importante también en la normativa, que es básicamente que no todos los bienes son objeto de almacenamiento. Por ejemplo, hay muchas entidades que todavía desconocen este tema, ¿no? La directiva sufre también una modificatoria con la resolución directoral 006, que establece en su cuarta disposición complementaria final aquellos bienes que no son objeto de almacenamiento, tales como aquellos que son obtenidos a través de contratos de obra o su obtención incluya su instalación, o se trate de semovientes, vehículos, naves y aeronaves. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando he ido a algunas entidades, nos dicen, estamos comprando vehículos y estos yo tengo que firmar y tengo que registrarlos en el sistema para poder generar las PECOSAs, y estas PECOSAs las tengo que
hacer firmar por las áreas a quienes les entrego o también por entidades externas a quienes se les está entregando de repente el vehículo o de repente un aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la norma establece que el responsable de almacén no participa en ninguna de las fases del almacenamiento de estos bienes y por ende tampoco, al no seguir ninguna de las fases de almacenamiento y distribución, tampoco se registran en el sistema informático. ¿Qué quiere decir eso? No se generan los ingresos, no se generan las salidas de estos bienes en el sistema informático, en este caso el SIGAMEF, o en cualquier otro medio físico que tengan, ¿no? Si es que tienen un Excel, tampoco tienen que generar una PECOSA o un registro para un control, porque estos bienes nunca ingresan al almacén, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se trataría de bienes que incluyen su instalación? Los aires acondicionados. Cuando son adquiridos los aires acondicionados, también se contrata el servicio por parte del proveedor para que instale ese aire acondicionado. En ese caso, el bien no ingresa al almacén, simplemente el proveedor viene y va y lo instala el aire acondicionado en la oficina o en el área que corresponde, ¿no? O un tomógrafo, por ejemplo, el tomógrafo también va y se instala en el área correspondiente para la atención a los pacientes. No ingresa al almacén porque sus dimensiones pues no lo permiten, ¿no? Entonces, una camioneta o, por ejemplo, los semovientes, en el caso de las unidades productivas de las universidades, tampoco los semovientes son materia de almacenamiento, pero eso no quita que se registren ¿en dónde? En el patrimonio. ¿Y con qué se va a efectuar el pago? Porque muchas veces dicen, no, pero tiene que ingresar al almacén para proceder a hacer el devengado, ¿no? Las siguientes fases al compromiso. El devengado ya se tiene que proceder, como todos los bienes, que necesitan una conformidad por parte del área usuaria. Entonces, con ese documento de conformidad que emite el área usuaria de que el aire acondicionado quedó instalado o que el tomógrafo quedó instalado, ese es el documento que ordenará, pues, efectuar el devengado, las siguientes fases al compromiso, ¿no? Entonces, esto implica que tengan mucho cuidado los responsables de almacén, el personal de almacén, en no registrar información relacionada a estos tipos de bienes que no son susceptibles de ser incorporados o que no son objeto de almacenamiento, pero sí son susceptibles de ser incorporados como un bien patrimonial. Y ahí también quisiera hacer una precisión a una consulta que me hicieron. Los materiales, por ejemplo, para obras, deberían ser deberían de controlarse por el almacén y ser incorporados en el CARDEX. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque los materiales de obra, caso fierro, cemento, ¿no? Estos no son susceptibles de ser incorporados al patrimonio. Entonces, aquí solamente se acota a estos tipos de bienes que sí son susceptibles de ser incorporados al patrimonio y que por sus dimensiones, por sus características, nunca llegan a almacenarse en el almacén. Bien, siguiente, por favor. Bien, enlazando la lámina 1, esto sería un breve resumen también de cuáles son los documentos con los cuales se efectúa una recepción, ¿no? Y aquí ya entramos al numeral 25.3 que establece, si ustedes pueden acá apreciar, para la orden de compra establece que es la guía de internamiento o la orden de compra como tal cual ustedes lo pueden ver en los formatos del SIGA. Para el caso de la donación, el documento que va a ordenar el ingreso es el documento de aceptación de la donación y la relación valorizada en soles. Entonces, esos dos documentos van a ordenar el ingreso y para ello también existe un pedido de entrada al almacén, pero estos son los documentos con los cuales van a poder aceptar la recepción de un bien y a la vez registrarlo pues en el sistema. También tenemos el caso de la transferencia. Para la transferencia, el documento que ordena el ingreso es el PECOSA o el pedido provisional de almacén para el caso de salud
cuando entregan bienes pues entre el almacén central y el almacén especializado. La devolución. ¿Cómo se efectúa la devolución de bienes para recepcionar bienes devueltos? Con la guía, con sello de rechazado, o el PECOSA con el cual yo entregué inicialmente los bienes. Para el caso de diferencia de inventarios, la resolución de incorporación de bienes sobrantes. Cuando hay diferencia de inventarios, los bienes son recepcionados en función a qué, o son registrados en función a qué, en función a esa resolución que emite la obra. Para las compras por emergencia, que este es un nuevo tipo de ingreso que ha sufrido pues la modificatoria es la directiva y se procede a hacer el registro y el ingreso de bienes en una emergencia, el documento que ordena el ingreso es la guía de remisión. Entonces, con la simple guía de remisión, se va a efectuar el ingreso de los bienes en el almacén en una situación de emergencia. Y para el caso de producción, producto terminado, decomisado, es el pedido de entrada al almacén. Por ejemplo, ¿en qué caso se daría un ingreso por producción? Por ejemplo, en el caso de que una entidad tenga pues talleres donde vamos a ir a una institución educativa, tenga talleres donde él fabrique pues sus mesas, ¿no? Confeccione sus mesas, sus sillas, ¿no? En ese sentido, tengo pues los insumos intermedios y en los talleres se elaboran este tipo de muebles, entonces retornan al almacén como un producto terminado y se entregan a los centros de costo para que puedan ser usados. Entonces, en estas situaciones necesitamos un pedido de entrada al almacén. ¿Quién elabora el pedido de entrada al almacén? Lo elabora el área usuario. Básicamente estos son los documentos para los distintos tipos de ingreso que establece la directiva. Un pedido de entrada al almacén también es para otros en los cuales no hayamos considerado o no se haya considerado en la directiva, o sea, otras causales con las cuales puede ingresar un bien en el almacén. También en ese sentido se necesita un pedido de entrada al almacén. Ese pedido, como ya les mencioné, es elaborado por el área usuario. Bien, siguiente por favor. Bueno, si bien existe un ingreso, una recepción, hay documentos que ordenan ese ingreso en el almacén, cuando culmina ya una vez recepcionados esos bienes, tiene que llegar a una fase de culminación o a una fase de término esa recepción. Entonces, la directiva establece en el artículo 25.4 establece que la recepción culmina con la suscripción del documento en el que consta la recepción y verificación y la guía de remisión previa presentación del informe favorable de las pruebas de calidad cuando corresponda. Entonces, he tratado de hacer un símil entre lo que es el marco normativo, lo que establece el marco normativo versus el registro que se debería hacer a nivel del SIGA. A nivel del marco normativo establece que el documento con el cual yo voy a culminar esa recepción tengo que tener en cuenta el documento de recepción y verificación. ¿Quién emite este documento de recepción y verificación? Lo emite el almacén. Actualmente en el SIGA tenemos algún formato relacionado a este documento de recepción y verificación. No, no contamos con un formato a nivel del SIGA que me imprima este documento. Pero las entidades deberían de tener un formato ya adecuado de esa recepción y verificación y la guía de remisión del proveedor, ¿no? Entonces, el producto llega, el responsable de almacén o el personal de almacén revisa esos productos, ¿no? Verifica esos productos, pero ¿qué verifica? Verifica, pues, cómo está llegando ese producto al almacén, qué condiciones, el empaque, cómo está, qué cantidades está recibiendo, algunas características visibles, se podría decir, y con eso emite el documento de recepción y verificación.
Una vez que emite este documento, a nivel del SIGA, ¿qué es lo que tendría que registrar? Tendría que registrar ese ingreso en la opción recepción de almacén. ¿Y qué es lo que básicamente ahí almacenaría en esta opción? Los estados, o sea, el estado que se le da al bien. Se le da el estado liberado, se le da el estado de observado, se le da el estado de control de calidad para que venga el área usuaria y lo verifique. Ahí lo que el personal de almacén tiene que marcar en qué estado estaría quedando el bien, pero todavía no tiene conformidad del área usuaria, no tiene ingreso en el no tiene entrada en el almacén, ¿no? O sea, simplemente está en la zona de recepción con un estado, y si es que este está para que sea revisado por el área usuaria, va a trasladarse a una zona distinta a la recepción, pero no es el internamiento, hasta que vengan, verifiquen, chequen si está todo ok, y con eso recién el área usuaria emitiría un documento de conformidad de la prestación, que este es el documento clave con el cual ya se efectúa posteriormente para los siguientes sistemas el devengado, el giro y el pagado. Entonces, una vez de que el área usuaria da el ok, está conforme con el producto, se emite el documento de conformidad de la prestación. Y de corresponder, si es que el bien requiere pruebas de control de calidad, caso, por ejemplo, de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Casos Senares, que recibe pues medicamentos, le hacen sus pruebas de control de calidad. Los textos educativos también pasan por un área técnica. Caso de las computadoras, por el área de informática. En el caso el bien requiera, hay un informe favorable de pruebas de control de calidad que se adjunta como parte del expediente, ¿no? Entonces, básicamente con el documento de conformidad de prestación ya se procede a hacer la entrada en el almacén, en la opción entradas al almacén del SIGAMED, y a dar la conformidad. ¿Qué quiere decir? Que ese producto ya tiene conformidad del área usuaria de que está acorde con las especificaciones que ha solicitado pues en la orden de compra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los documentos que la directiva exige para poder decir estos bienes ya están recepcionados y listos para ser internados. Van a pasar de una zona de recepción hacia una zona de almacenaje o de internamiento. Bien, siguiente, por favor. Bien, como les comentaba, hay un nuevo tipo de ingreso en situación de emergencia, y para ello se creó la NEA compra por emergencia. Entonces hemos considerado que es importante también socializar y que las entidades sepan en qué casos se tiene que utilizar esta NEA compra por emergencia y cuáles son los documentos obligatorios que sustentan esta NEA compra por emergencia. Siguiente, por favor. Bien, el marco normativo para efectuar la recepción y despacho de bienes en situación de emergencia se estipula pues en una modificatoria que sufre la directiva. Esa modificatoria fue aprobada el año 2023. Entonces, básicamente se establece en el literal H del artículo 25.3 que para los bienes muebles que ingresan por la adquisición derivada del procedimiento de selección de contratación directa bajo el supuesto de situación de emergencia y que no cuenten con guía de internamiento, el documento que ordena el ingreso es la guía de remisión del proveedor. O sea, para el ingreso, la guía de remisión emitida por el contratista, suscrita por el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando nosotros estamos en una situación de emergencia, muchas veces estas regiones o estas unidades ejecutoras donde suscita esta situación en emergencia tienen que comprar pues bienes para poder atender de manera inmediata. Entonces, en ese sentido, no van a haber en muchas situaciones órdenes de compra. Y la pregunta que se hace en función a esto del almacén es, ¿recepciona
o no recepción en una situación de emergencia sin orden de compra. O sea, bienes adquiridos en situación de emergencia sí se pueden recepcionar sin que haya orden de compra con solamente la guía de remisión del proveedor. O sea, el proveedor viene con los bienes, para ello pues la OE o el órgano de contrataciones le comunica al almacén que el proveedor va a entregar bienes con tales características y el proveedor entrega los bienes en el almacén con la guía de remisión, sin orden de compra. Eso es lo que te faculta la norma, ¿no? Entonces, eso es lo que establece, que sí puedes recepcionar y a la vez puedes registrar esa información sin que sin que registres la orden de compra, mediante la NEA compra por emergencia. Entonces, ahí se activa la NEA compra por emergencia y se consigna la guía de remisión con la cual yo estoy recepcionando y se procede a hacer el registro a nivel del sistema para poder hacer la distribución mediante un PECOSA. O sea, antes de tener la orden de compra, porque estoy en una situación de emergencia, recepciono con una guía de remisión y despacho con una PECOSA esos bienes que aún no tienen orden de compra. Entonces, una vez que yo lo he recepcionado, una vez que lo he despachado, informo a la OE, al órgano de contrataciones, que yo ya tengo un registro a nivel del sistema de esos bienes en situación de emergencia. ¿Para qué? Para que la OE, en el plazo que tenga estipulado, genere la orden de compra y proceda con hacer el pago al proveedor. Pero una vez que la OEC ya genera esa orden, o sea, ya lo genera pues de acá en 15 días, 20 días, ya no lo va a tener que remitir esa orden al almacén. ¿Por qué? Porque el almacén ya tiene un registro mediante una NEA compra por emergencia. Esa orden simplemente ya sigue para las siguientes fases de pagar al proveedor, ¿no? Simplemente acá lo que se ha buscado es que ante estas situaciones no aparezcan pues bienes fantasmas en el almacén, sino que podamos registrar el hecho en el momento en que se da. Entonces, por eso es que se activó este nuevo tipo de registro que es la NEA compra por emergencia. Asimismo, en el numeral 2 de la quinta disposición complementaria de la Directiva 4, establece que para el despacho y entrega hay un documento que sustente ese despacho, que es el acta o documento suscrito entre el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución en el almacén origen y el responsable de recepción de bienes muebles en el punto de destino. ¿Qué nos quiere decir este numeral 2 de la quinta disposición complementaria? Ya en el supuesto de que estamos en una emergencia y la entidad está recibiendo bienes, pero no tiene luz, vamos a suponer, no tiene equipo informático, cómo registrar en ese momento, la norma también te dice de que lo puedes recibir con tu guía de remisión y lo puedes despachar, no necesariamente con una PECOSA, porque no cuentas con equipos, condiciones para poder registrar en ese momento la NEA compra por emergencia. Puedes entregarlo, dice, con un acta o documento que se suscriba entre el responsable del almacén origen y el de destino. Y este documento o acta, que es a simple, podría ser a mano, ¿no? Porque estamos en una emergencia, no hay luz, no hay equipo, es a mano. Este documento que es firmado se adjunta al PECOSA cuando ya se regularice. En el momento que se regulariza, ahí se adjunta al PECOSA. Voy a explicar mejor este ejemplo. Llegan bienes al almacén. Estamos en una situación de emergencia, no hay equipos de cómputo, no tengo cómo registrar la NEA compra por emergencia, simplemente anoto en un cuaderno con la guía de remisión, recepciono los bienes, anoto, genero también un acto documento, entrego los bienes y hasta ahí informo al órgano de contrataciones que ya he recepcionado y entregado los bienes al punto de destino. Entonces, logística
o el órgano de contrataciones tiene un periodo para poder regularizar esa orden de compra. Entonces, cuando él regulariza la orden de compra, ahí sí le va a informar al almacén para que el almacén proceda a registrar. Registra consignando la fecha en la cual recepcionó esos bienes con la guía de remisión y a la vez genera la PECOSA. Pero esa PECOSA ya no es necesario que la haga firmar nuevamente porque la debería, para que tenga el sustento, esa validez, esa PECOSA, adjunte el acto documento que ya hizo firmar con anterioridad en el momento que lo entregó, ¿no? Entonces, prácticamente ante una emergencia, la norma contempla ciertas condiciones para que el almacén pueda controlar esos bienes que están ingresando, saliendo en una emergencia, activando ciertos documentos y haciéndolo flexible para el momento en que se tenga que regularizar esas órdenes. Básicamente, estos serían los documentos que se estarían activando con la norma para situación en emergencia. Siguiente, por favor. Bien, si nos vamos al segundo ejemplo, estoy en una emergencia, ingresan bienes, no tengo condiciones para poder generar o para poder registrar la NEA compra por emergencia. Simplemente recepciono con actas, con documentos manuscritos, informo a la OEC sobre este ingreso, sobre esta distribución, y una vez que la OEC regulariza la orden de compra, nuevamente devuelve al almacén para que el almacén proceda a regularizar, ¿no? A regularizar a nivel del sistema. Entonces, la norma te dice que una vez que la OEC cuente con esa guía de internamiento y te haya informado, le haya informado al almacén, el almacén solamente tiene un plazo de 5 días hábiles para poder registrar esa información. Entonces, establece la directiva que en un plazo de 5 días hábiles se tendría que registrar. Y para ello, para el ingreso, se hace ya por el tipo de ingreso de orden de compra. ¿Por qué? Porque en su momento no pude activar la NEA compra por emergencia, no tenía condiciones, tuve que recibir, despachar, pero luego que la OEC regulariza y me alcanza esa orden de compra, tengo que hacer el registro con un tipo de ingreso por compra. ¿Por qué? Porque ya tengo la orden de compra en físico. Si bien es cierto, lo tengo pues después de unos días de que me entregaron el bien, de que yo despaché, pero ya estoy en una situación normal, se podría decir así. Entonces, tengo que registrarlo como un ingreso por compra. Con la fecha actual, pero con la salvedad de que en la observación tengo que consignar la fecha real con las cuales ingresaron esos productos, ¿ya? Con las cuales ingresaron esos bienes en situación de emergencia. A la vez tengo que consignar la guía de remisión con la cual recepcioné esos bienes en situación de emergencia. Entonces, una vez que se ha procedido al ingreso, se emite la salida, se emite el PECOSA con fecha real, ¿no? Con fecha real, y también en la justificación se consigna con qué documento entregué esos bienes en situación de emergencia en su momento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo recibo bienes el 15 de abril, pero la orden me la entregan recién en mayo y yo ya estoy en mi proceso contable de mayo. ¿Cuándo regularizo? ¿Tengo que retroceder? No, tienes que registrar la información en el mes de mayo consignando en el campo observaciones la fecha real con las cuales ingresó esos productos que ingresaron el 15 de abril en situación de emergencia. Pero yo estoy regularizando en mayo. Consignas la fecha de esos bienes y la guía de remisión con las cuales recibiste. Generas la PECOSA en el mes de mayo, consignando también el acto documento con el cual entregaste esos bienes en situación de emergencia. Entonces,
En esta situación, cuando yo regularizo, ¿hago firmar el PECOSA? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo tengo un acta o un documento con el cual la norma me amparó y se activó en esa situación de emergencia. Simplemente adjunto y la PECOSA no se firma. ¿Ya? Entonces, solamente en situación de emergencia. No es que la PECOSA no se firme en situaciones normales, no. Solamente en situación de emergencia. Bien, siguiente, por favor. Bien, la regularización se hace mediante el PECOSA, dice, se sustenta en el acta o documento suscrito entre el responsable de la gestión de almacenamiento y el responsable de recepción en el punto de destino, cuando los bienes muebles ingresan al almacén y se despachan posteriormente, ¿no? Entonces, ahí básicamente estamos hablando de lo que ya les adelanté, de la regularización del PECOSA, adjuntando como sustento el acto o documento emitido en su momento, ¿no? La regularización mediante el PECOSA se sustenta con la guía de remisión cuando la recepción se realiza directamente en el punto de destino. Bueno, es que aquí pues hay situaciones, ¿no? Una cosa es recepcionar en el almacén origen, en una emergencia, la entidad compra bienes y los bienes ingresan al almacén origen, y otra cosa es recepcionar en el punto de destino. Entonces, el proveedor en una situación de emergencia no va a venir al almacén origen y del almacén origen va a salir al punto de destino. No, en una situación de emergencia, en muchos casos, el proveedor tiene que entregar en el punto de destino. Entonces, en el punto de destino también nos dice que cuando pasa esta situación de emergencia, la PECOSA también se sustenta con la guía de remisión, ¿ya? Cuando es en el punto de destino, o sea, en un punto distinto al almacén origen de la entidad, ¿ya? Entonces, importante que al tratarse de una regularización, no se requiere que el PECOSA consigne firma en el rubro recibí conforme, ¿no? Según lo dispuesto en el literal B del numeral 4 de la quinta disposición complementaria de la directiva número 004, directiva de almacenamiento y distribución. Entonces, estos son el marco normativo que las entidades tienen ante una situación en emergencia. Siguiente, por favor. Bien, el registro en el SIGAMED, básicamente, seguramente muchos ya lo conocen, para otras personas será algo nuevo. Vamos a tratarlo de explicar a nivel de algunas pantallas que he podido capturar del sistema, haciendo mención a algunos puntos importantes. Bien, siguiente, por favor. Bien, básicamente acá tenemos la recepción en almacén de un ingreso por compra. Aquí cabe precisar que el ingreso por compra para ¿cuándo se activa? Básicamente se activa para todo lo que es compras en el ejercicio fiscal, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en donde estamos en el año anterior y nos encontramos en inventario. Entonces, al encontrarnos en inventarios, muchas órdenes de ese ejercicio anterior se quedan en tránsito, se podría decir así, porque los bienes pues no se van a considerar como parte de ese inventario, pero sí pasan a un área de tránsito, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya no se puede activar el tipo de ingreso por compra, porque son órdenes, son bienes de un ejercicio anterior. Ahí ya no activamos ingreso por compra, sino que activamos la NEA otros, ¿no? Pero cuando son compras ejecutadas, efectuadas en el ejercicio fiscal vigente, siempre se tiene que hacer un tipo de ingreso por compra. ¿Y por qué enfatizo mucho en este tipo de ingreso? Porque en alguna entidad hace poco visité y ellos me decían que estaban adquiriendo combustible, ¿ya? Combustible, los cuales iban a ser pues para varios meses, pero que logística le alcanzaba al almacén una sola orden de compra
para todos esos meses de entrega, vamos a suponer 8 meses, le entregaba una sola orden de compra y quería que el almacén, o solicitaba que el almacén efectúe registros mediante NEA otros por la variación de precios. Entonces, porque ustedes saben que si la orden ya se genera de manera total, va a consignarse un precio nada más. Y para el caso del combustible, pues hay ajustes, hay variaciones de precios que puede ser de un mes a otro distinto. Entonces, esa variación de precios con una sola orden ya sería pues no viable, ¿no? Entonces, ¿qué le pedían al almacén? No, regístralo por NEA otros. En esa solicitud ya transgrede la norma. ¿Por qué? Porque ya no corresponde activar una NEA otros para una compra efectuada en el ejercicio vigente. Entonces, ¿ahí qué corresponde? Que se registre como contratos, se generen las órdenes por los consumos que se hagan mes a mes y se comience a entregar distintas órdenes de acuerdo a los consumos para que el responsable de almacén o el personal de almacén lo registre con el tipo de ingreso por compra, ¿no? Entonces, ahí es importante que se tenga en consideración de no dar salidas que transgredan la norma, sino que los registros están sustentados en la normativa y también los documentos que ordenan un ingreso también se sustentan en los artículos que ya les acabo de mencionar. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en esta opción de recepción es que justamente se crea, y es ahí de repente hay entidades que se preguntaban, ¿y por qué hay dos opciones, no? Hay recepción y hay entradas al almacén. Bueno, básicamente recepción se crea con la finalidad de que el personal de almacén pueda hacer trazabilidad al estado de los bienes cuando llegan a la puerta del almacén. Porque cuando llegan a la puerta del almacén no es que porque lleguen van y lo internan, no es así, sino que llegan al almacén, pero tiene todavía que ser verificado, tiene que revisarse, tiene que el área usuaria venir, mirar, está conforme, no está conforme. Entonces, la opción de recepción justamente recoge los estados y los estados van a marcar en ese bien que está llegando a la puerta de mi almacén, ¿qué estado va a tener? ¿Está en un estado de ok, liberado? ¿Está en un estado de que no, todavía requiere un control de calidad? Entonces le pondré control de calidad hasta que el área usuaria venga y me diga ok, o quizás está observado. Entonces, si está observado, en esta opción colocaré el estado observado y le tendré que notificar al órgano de contrataciones que el bien está observado, ¿no? Y estará así hasta que el proveedor subsane y recién pase a un estado liberado y posteriormente con la conformidad se efectuará la entrada en el almacén, ¿no? Entonces, importante que tengamos en cuenta que las opciones justamente han sido para recoger lo que está escrito ahorita a nivel de la directiva y que ustedes tengan un sistema informático con el cual puedan contar con esa información, ¿no? Quizás la recepción y la conformidad no sea en el mismo momento. Quizás yo estoy recepcionando los últimos días del mes anterior y finalmente la conformidad me lo dan al mes siguiente. Entonces, aquí es importante mirar esa trazabilidad, porque en muchas entidades sí piden, oye, ¿cuándo en sí se ingresaron esos bienes y cuándo tuvieron conformidad? Si no hubiese estas dos opciones, como que sería un poco más difícil el que ustedes puedan mirar momentos o actividades que está haciendo el almacén. Por ejemplo, almacenes grandes, sí se marca mucho la recepción, el que el área usuaria venga a dar conformidad, ¿no? Caso de Cenares, caso de almacén de Ijeres, son almacenes grandes pues que reciben volúmenes, cantidades grandes de bienes. En cambio, en los almacenes de regiones quizás es mucho más rápido. Entonces, las pequeñas quizás dicen, no, pero hay dos opciones y finalmente es lo mismo, ¿no? Pero para almacenes grandes como que sí se aplica. Bien, siguiente, por favor.
Bien, lo que les mencionaba, ¿no? Los estados, importantísimo, el que ustedes puedan controlar si ese bien recepcionado está en control de calidad, si está en un estado OK deliberado, si está en un estado de no recepcionado, quizás está observado o quizás también sea un bien que lo tengo que rechazar de mi almacén, ¿no? Entonces, importante lo que les mencionaba antes de poder dar clic en generar entrada al almacén, ¿no? Tengo que tener ese control de los estados, ¿no? En cambio, en entidades pequeñitas quizás no, no sea de mucha utilidad esos estados porque quizás todo es liberado y pasa pues directamente a darse la conformidad y formar parte del movimiento del CARDES del almacén. Bien, siguiente por favor. Bien, una vez que ya el Estado tiene el Estado deliberado, se da clic en ingreso al almacén, entradas al almacén y vamos a ir a esta opción entradas al almacén. Acá ya lo vamos a ver en color verdecito, ¿no? En color, en otro color que nos dice que está pendiente de conformidad, ¿no? Es como que para poder llevar ese control de qué ingresos o de qué registros están pendientes de una conformidad en el almacén. Siguiente, por favor. Bien, ¿en qué momento yo debería dar esta conformidad? Básicamente, ¿en qué momento yo debo entrar a esta opción? ¿Se acuerdan de la lámina que les decía la culminación de la recepción? Justamente en la culminación de la recepción me dice, vas a necesitar un documento de recepción y verificación que lo emite el almacén, pero hay un documento de conformidad propiamente. Y esa conformidad la da el área usuaria. Entonces, ¿en qué momento yo debo dar esta conformidad a nivel del sistema? Justamente cuando ya tenga ese documento de conformidad del área usuaria o cuando ya el área usuaria da su conformidad, yo doy OK a este registro de esta entrada en el almacén para que forme parte de mi CARDEX, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos esa conformidad. ¿Por qué? Porque se ha visto muchos casos en que en las entidades, cuando ya el expediente está para pago, el área usuaria no quiere dar la conformidad y simplemente dice, no, esos productos que han recepcionado no son de mi utilidad. Entonces ahí el documento como que se detiene. ¿Y quién es el que se perjudica? El proveedor, porque el proveedor finalmente ya entregó el producto, la entidad ya lo tiene y hasta ahí es su responsabilidad que tiene pues el proveedor con la entidad, ¿no? De entregar lo que se le ha pedido. Entonces, al verse afectado de que no haya una conformidad para que prosiga con las siguientes fases, el proveedor pues se ve afectado en que no se le paga a tiempo, ¿no? Y la entidad también no tiene pues bienes disponibles para su uso, ¿no? Porque están ahí pues a la espera de que puedan darse esa conformidad para que se puedan distribuir, ¿no? Entonces, importante esa conformidad para nosotros también, hacer ese registro y esa conformidad a nivel del sistema y que estos forman parte de los movimientos de ingreso y salida del CARDEX, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí otro punto importante también es que básicamente tenemos el registro de la NEA transferencia, lo que es el ingreso por NEA transferencia. Acá hay algo importantísimo que les quería mencionar y es que el sistema ya tiene opciones para que en el caso de transferencias que se hacen entre entidades públicas puedan importar cosas que se generan por el almacén origen. Por ejemplo, Cenares distribuyendo bienes a una determinada unidad ejecutora, a una direza, por ejemplo, a una direza, a una red. Cenares cuando genera sus PECOSAS
ellos pueden generar archivos, se podría decir digitales, para que ustedes o la entidad que está recepcionando lo pueda leer en su sistema y ya no tenga que estar digitando uno a uno, porque las PECOSAS pues de Cenares no se emiten por cinco bienes, ¿no? Sino que se emiten por 15, 20 bienes. Entonces, para que no tengan que estar digitando uno a uno, el sistema tiene opciones, como por ejemplo la que podemos acá observar. Para este tipo de ingreso NEA transferencia externa tenemos la opción de importar. Entonces, a través de la importación se puede leer ese archivo del almacén origen, en este caso de Cenares, y con esa opción automáticamente el sistema les va a cargar todos los ítems que Cenares les está enviando, todos los bienes que Cenares está remitiendo con una PECOSA X. Entonces, pero esos archivos, ¿dónde están? Básicamente Cenares lo publica pues en un repositorio que lo tiene en una página que creo que ahí los del almacén especializado tienen acceso a este repositorio y ahí están publicados sus RARs, ¿no? Entonces estos RARs lo puede descargar la unidad ejecutora y cuando mira la PECOSA puede leer ese RAR que Cenares ha publicado en su repositorio para que automáticamente se cargue los bienes en ese almacén destino, ¿no? Entonces, importante que ustedes también, cuando, por ejemplo, una entidad le va a entregar bienes a otra, no necesariamente Cenares, vamos a hablar de una direza entregándole bienes a una red, o de repente una municipalidad, un gobierno regional entregando bienes a una municipalidad, por transferencia puedan también a la vez generar estos archivos que le facilite a la unidad ejecutora receptora automatizar, ¿no? Poder leer y ya no, que no esté digitando, sino ya prácticamente la PECOSA que generó el almacén origen lo pueda leer el almacén destino, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con los ítems inactivos? Por ejemplo, si la PECOSA se genera en un momento determinado, pero pasan unos días y vamos a suponer ya que se actualiza el sistema, se inactivan ítems, ¿qué pasaría con esos ítems inactivos? Simplemente no se importan y esos ya se registrarían manualmente a nivel del sistema para que puedan completar el listado de bienes que puede estar consignándose en una determinada PECOSA, ¿no? Otra de las consideraciones importantes para que pueda funcionar esta lectura de estos y que no estén digitando es que cuando generen las PECOSAS, los almacenes origen, tienen que consignar el número de unidad ejecutora a quien le están distribuyendo y ahí es importante los destinos de atención, por ejemplo, ¿no? La opción de destinos de atención, ahí registran como destino a dónde lo estoy remitiendo, pero importante consignar en los códigos, cuando registro esos destinos, que esté consignado el número de unidad ejecutora según el CIAD. ¿Para qué? Para que cuando llegue al destino lo pueda leer y lo pueda validar por ese código de unidad ejecutora, ¿no? Porque si generan sin destinos de atención, por más que le generen el RAR, no lo va a poder leer la entidad destino. Importante esta opción, si es que quieren indagar más sobre esta opción, también pueden acceder pues a los manuales, miren cómo está funcionando la opción de importar, para que ustedes también en el caso transfieran, puedan hacer que estas funcionalidades corran tanto para el origen y el almacén destino que esté recepcionando los bienes. Bien, siguiente por favor. Bien, lo que les comentaba, la NEA compra por emergencia. Básicamente, este es un tipo de ingreso, como les decía, aprobado con una modificatoria y para dar pues flexibilidad en los registros, en el control de los bienes en el marco de una emergencia, ¿no? Con los cuales la Directiva 4 pues sufre su modificatoria el año 2023. Esta NEA compra por emergencia básicamente se activa solamente con un documento obligatorio que la norma establece, que es la guía de remisión del proveedor. Aquí, cuando yo activo este tipo de ingreso, no necesito una orden de compra. Por más que es una compra
por la emergencia. O sea, es una compra de bienes para la emergencia, pero la orden no está generada. OEC tiene unos días para que pueda generar esa orden. Entonces, en ese sentido, se activa la NEA compra por emergencia. ¿Y cuál es el documento que ordena el ingreso? La guía de remisión del proveedor. Simplemente con ese documento van a proceder a hacer el registro en el sistema informático de gestión de almacenamiento, que en este caso es el SIGAMER. Y con eso van a distribuir esos bienes que están comprando en una emergencia. Pero ¿qué pasa si es que yo regularizo con esta NEA compra, yo registro con esta NEA compra por emergencia? Una vez que efectuado este registro, tengo que comunicarle al órgano de contrataciones que ya recibí los bienes y que ya los registré, que ya los tengo en mi sistema, ya los tengo como parte del CARMEX. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la OEC? Simplemente generar la orden en los días que le corresponda, vamos a suponer en 15, 20 días o 40 días, porque va a depender pues de lo que esté estipulado también en la norma cuando se da una emergencia. Genera la orden, no voy a decir regulariza, sino genera la orden, pero esa orden ya no se lo remite al almacén. ¿Por qué? Porque el almacén ya hizo un registro previo con una NEA compra por emergencia. Simplemente genera la orden y sigue su flujo hacia el pago al proveedor. O sea, y se preguntarán, pero ¿y el contable cómo queda? Porque la orden, vamos a suponer, se hace una compra en emergencia en el mes de junio, se ingresa mediante NEA compra por emergencia y la orden se termina generando en el mes de julio, vamos a suponer en julio, recién la OEC genera la orden de compra. Y en julio, adjuntando el expediente que el almacén le remite, que ya hizo un ingreso en el mes de junio, sigue ya para el pago, se devenga y finalmente se tiene pues que reportar en el parte contable, ¿no? Y a la vez también el almacén informará pues un mes antes que ha ingresado bienes sin orden de compra. Y entonces, ¿cómo queda la contabilidad? Ahí, en estos casos, también hicimos la consulta a la contaduría y ellos nos comentaban, nos decían, de que los registros contables tienen que reflejar los hechos. Cuando se dan los hechos, ahí es donde se registra en el parte contable. ¿Y esto qué quiere decir? Si el almacén ante una emergencia lo registra en el mes de junio y en el mes de junio lo informa en su parte contable y hasta acá no hay orden de compra, el contador lo que tiene que hacer es explicar este tipo de registro, este hecho que se da en el mes de junio. Avanza el trámite de este expediente, de estos bienes adquiridos en emergencia. La orden se genera en el mes de julio y seguramente el contador va a mirar de que en julio se ha hecho un pago, un devengado al proveedor. Va a tener que explicar de que este hecho suscitó en el mes de junio. O sea, ya el contador lo explica mediante sus notas contables cómo es que se da este evento suscitado en junio, pero finalmente se devenga en julio. O sea, y esto sí lo pueden hacer porque tienen marco normativo. Pero ¿qué pasa si es que en una situación de emergencia no tengo forma de poder acceder a la computadora? Entonces, no tengo forma de registrar la NEA compra por emergencia. No hay luz, hay luz, pero no tengo sistema. Entonces, no registro la NEA compra por emergencia. Espero a que la OEC genere la orden de compra y cuando ya tenga que hacer mi registro, va a tener que ser
con el tipo de ingreso, ingreso por compra. ¿Por qué? Porque ya no cabe que se active la NEA compra por emergencia, porque ya tengo la orden de compra. O sea, ya como que me ciño a la regularización que esté haciendo el órgano de contrataciones y ya tengo que activar el tipo de ingreso por compra. Ya no se activaría la NEA compra por emergencia. Entonces, hay ciertas salvedades ahí que tener en cuenta porque el marco normativo también te ampara y también te dice de que en el caso de que ya hayas generado una PECOSA, que no hayas podido generar una PECOSA cuando adquirieron bienes por emergencia, puedas adjuntar el acta o documento en el cual sustenta esa salida de entrega de bienes hacia un punto de destino o de entrega de bienes hacia un centro de costo de la misma entidad, ¿no? Entonces, ahí como que hay salvedades que te ampara para que puedas hacer el registro del dato y no hayan por ahí bienes fantasmas, ¿no? Bienes que generen diferencia de inventarios. Bien, siguiente, por favor. Bien, otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta en esta NEA compra por emergencia es que cuando se activa la NEA compra por emergencia y a la logística le llega el expediente que ya el almacén está haciendo ese registro mediante NEA compra por emergencia, tiene que activar cuando ya regulariza o genera la orden de compra, tiene que activar un casillero que está acá en la parte inferior que nos dice con NEA compra por emergencia. ¿Para qué? Para que cuando la OEC genere esa orden y el almacén seleccione el tipo de ingreso por compra, esta orden ya no lo pueda visualizar. Entonces, hemos puesto esa validación para que una vez registrados los bienes con una NEA compra por emergencia y regularizado, generado la orden posteriormente, el responsable de almacén o el personal de almacén, cuando active ingreso por compra ya para registrar sus compras normales, no pueda mirar esta orden, porque si no habría un doble registro, o sea, habría un registro con una compra por emergencia y habría un registro cuando ya se genera la orden. Entonces, para que no se duplique el dato, no genere error, inconsistencias en la información, una vez que se registra la NEA compra por emergencia y se envía y se hace de conocimiento a la OE que ya tiene un registro, ellos están obligados a que cuando generen la orden activen este casillero. ¿Para qué? Para que la orden no se visualice en los registros normales que la entidad hace prácticamente en sus registros, en su día a día, se podría decir así, ¿no? Porque si no vamos a generar un doble registro contable. Es como que ingreso 1000 con una compra por emergencia y voy a ingresar 1000 con orden de compra. Entonces, ahí ya no cabe. Por eso es importante que este expediente, cuando ustedes registren este tipo de información, la OE genere y también active ese casillero para que pueda no duplicarse el dato, se podría decir así, ¿no? No se duplique el dato. Mientras no esté activado este casillero, lo va a ver y de repente por ahí alguien desconoce y lo vuelve a registrar la orden. Entonces la idea es que no se vuelva a registrar la orden si ya hay un ingreso como NEA compra por emergencia. Bien, siguiente por favor. Bien, entonces básicamente esa es la presentación que el día de hoy les quería mostrar y de mi parte voy a ceder el pase a Gabriel. Gracias. Muchas gracias, Sally. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparecerá en el chat
en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Sally. Nuestra primera pregunta es, ¿se puede ingresar al almacén una NEA de un ítem que ha sido desactivado? Como ya en el desarrollo de este webinar, más o menos les hacía mención, de acuerdo también a las preguntas que se formulan, y básicamente es de que un ítem cuando está desactivado, lo que corresponde es hacer el registro, pero con un ítem equivalente activo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debería, y el sistema también no debería permitir el registro con un ítem inactivo. Y en el caso de que el sistema sí tuviese esa opción, lo que corresponde es de que se registre con el ítem activo vigente a ese corte. Y para ello, ¿qué se debería hacer? Lo que corresponde es personalizar el ítem activo equivalente en el catálogo Síganme. O sea, personalizarlo. Tienen que ir y buscar un ítem equivalente activo del Síganme y traerlo hacia el catálogo institucional para registrar la NEA con ese ítem activo. ¿Ya? Entonces, todos los ítems inactivos no deberían de registrarse mediante la opción de NEA, sino con el ítem activo equivalente a esa fecha de corte que tenga el catálogo Síganme. Gracias, Sally. Nuestra siguiente consulta es, para registrar una orden de compra en el almacén, ¿es necesario primero cargar el inventario inicial de existencias? Bien, gracias, Gabriel. Para registrar una orden de compra se debe contar con el registro del inventario inicial, ¿no? Y esto está establecido en el numeral 46.2 del artículo 46 de la Directiva 004-2021, Directiva de Almacenamiento y Distribución, donde se establece que la información del inventario se registra en el módulo de almacenes del sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución dentro de los 10 días hábiles de presentado el informe final del inventario a la OGA. Dicho registro no debe exceder al 31 de enero de cada año fiscal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, primero se debe registrar el inventario y posteriormente los movimientos de ingreso y salida. O sea, importantísimo, las entidades están obligadas a tener esos inventarios ya registrados para que puedan dar movimiento y no generar inconsistencias en la data. Importante que tengan en cuenta ello. Gracias, Sally. Nuestra tercera consulta es, ¿qué otros documentos se deben registrar para ingresar bienes en el almacén? Bien, gracias, Gabriel. Los documentos que se deben tener en cuenta para registrar bienes en el almacén está establecido en el numeral 25.2 y 25.3 de la Directiva número 4, Directiva de Almacenamiento y Distribución. Básicamente tenemos para las compras, como se han ido mencionando, la guía de internamiento, que es la orden de compra. Para las transferencias entre entidades públicas, la PECOSA. Sin ese documento no se puede hacer recepción ni registro. Para el caso de salud, el pedido provisional de almacén. Para producción, productos terminados, decomisados, donación u otros, el pedido de entrada al almacén. ¿Quién hace este documento? El área usuaria. El pedido de entrada al almacén se hace por el área usuaria. Para el caso de bienes de devolución, la guía de remisión con sello de rechazado o la PECOSA con el cual me entregaron inicialmente esos bienes. Para la diferencia de inventarios, cuando yo tengo diferencia de inventarios, la resolución administrativa. Sin resolución, no puedo recibir esos bienes. En una situación de emergencia, que hemos visto en las últimas diapositivas, la guía de remisión del proveedor. Entonces, todos estos documentos, según el tipo de ingreso, están normados en el numeral 25.2 y 25.3 de la directiva en mención.
Muy bien, Sally. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el manejo que se le da a los PECOSAS y NEAS cuando el contrato es en moneda extranjera? Bien, gracias. Para el registro de PECOSAS y NEAS de un contrato en moneda extranjera, se debe considerar básicamente que el movimiento de ingresos y salidas se valorizan en soles. Eso está estipulado en la directiva, en la definición del CARDEX, ¿no? Nos dice, los movimientos de ingresos y salidas es en soles. Entonces, por ende, el registro de las PECOSAS y NEAS va a tener que ser en este tipo de moneda, ¿no? Y para ello, importante que se tenga en cuenta el tipo de cambio, ¿no? Porque el tipo de cambio vas a poder calcular, pues, el valor de nuestra moneda, ¿no? Porque los registros se tienen que hacer en soles, en soles. Bien. Gracias, Sally. Nuestra quinta pregunta es, ¿cómo se debe proceder si desean ingresar bienes al almacén sin orden de compra? Bien, gracias, David. Para aquellos bienes que no cuenten con documentos que ordenan su ingreso al almacén, se debe comunicar al órgano de contrataciones para que remita, en ese caso, la guía de remisión o la orden de compra, o a las áreas usuarias para que remitan el pedido de entrada al almacén. Y en el caso de transferencias, se establecerá pues comunicación con el almacén origen para el envío del PECOSA, ¿no? Entonces, básicamente no puedes recibir bienes si no tienen documentos que sustenten ese ingreso. Gracias, Sally. Nuestra siguiente consulta ¿es necesario emitir una NEA cuando se reciben vehículos donados y ya cuentan con resolución de aprobación? Bien, para vehículos donados que cuenten con resolución aprobada, se debe considerar que de acuerdo a la cuarta disposición complementaria final de la modificatoria de la Directiva 004 del 2021, Directiva de Almacenamiento y Distribución, aprobada con resolución directoral 006-2022, establece que hay bienes que no son objeto de almacenamiento. Por ejemplo, ¿quiénes son estos bienes que no son objeto de almacenamiento? Tenemos los bienes obtenidos a través de contratos de obra o su obtención incluye instalación, ¿no? Por ejemplo, la llave en mano, ¿no? Que ya el bien es puesto en un determinado lugar y cuando abren las puertas de esa infraestructura, ya encuentras todos los bienes colocados ahí. Estos bienes no son objeto de almacenamiento, pero también nos dice cuando se trate de semovientes, ¿no? Se trate de caballos, ¿no? Cerdos, ¿no? Se trate de semovientes. Cuando se trate de vehículos, naves y aeronaves, estos bienes no ingresan al almacén. O sea, todos estos bienes no realizan las fases de almacenamiento, no requieren ingresados al almacén para su custodia, ni son objetos de distribución, ni se registran en el SIGAMED. Entonces, pero sin perjuicio de su incorporación en los registros patrimoniales conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Directiva 6, Directiva para la Gestión de Bienes Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, en el marco de esta pregunta, ningún vehículo por ningún tipo de ingreso va a ser objeto de almacenamiento y por ende no cumple ninguna de estas fases. Muy bien, Sally. Nuestra séptima consulta del día es, ¿cuál es el documento empleado para el ingreso de donaciones al almacén? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta, Claro, Gabriel? Sally. La pregunta es, ¿cuál es el documento empleado para el ingreso de donaciones al almacén? Bien, gracias. Los documentos que ordenan el ingreso de bienes básicamente donados a una entidad
según lo que establece la directiva, es el documento que contiene la aceptación de los bienes muebles, como por ejemplo, no necesariamente es una resolución, dice documento que contiene la aceptación de los bienes muebles. ¿Qué significa esto? El acta, el convenio, puede ser también una resolución. Entonces, un documento que diga que estos bienes están siendo donados de entre una entidad privada a una entidad pública. Y además, me exige la norma que es la relación valorizada en soles, debidamente codificada y con la unidad de medida correspondiente, ¿no? Por ejemplo, hay entidades que me dicen, pero no, cuando me llegan los bienes, no me mandan la relación valorizada en soles. ¿Debo proceder a registrarlos o no? En el caso de que no tengas una relación valorizada en soles, el responsable de almacenamiento y distribución tiene que solicitar, en este caso al órgano de contrataciones, que le pueda valorizar esos bienes de acuerdo con el precio actual de mercado, ¿ya? Entonces, con estos dos documentos y el pedido de entrada al almacén, se procede a hacer un ingreso en el almacén. Gracias, Ali. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las normas legales y procedimientos de ingreso de órdenes de compra en el almacén? La norma legal para el ingreso de órdenes de compra al almacén es la directiva número 4, Directiva de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles y sus modificatorios. Muy bien. Nuestra novena pregunta es, ¿cuántos tipos de NEA existen para el ingreso de bienes en el almacén? Bien, gracias. Los tipos de NEA, de acuerdo con el numeral 25.3 de la Directiva 004-2021, Directiva de Almacenamiento y Distribución, son 8 tipos de NEAs, tales como NEA para producción, NEA por producto terminado, NEA decomisados, NEA por transferencia, NEA por devolución, NEA diferencia de inventarios, NEA otros y nuestra última incorporación que es la NEA compra por emergencia. Gracias, Ali. Nuestra décima consulta es, ¿cuál es el procedimiento que se emite para la salida de un bien dado de baja del almacén? Bien, el documento que sustenta la salida del almacén de un bien dado de baja es el PECOSA, ¿no? Entonces, básicamente el procedimiento que se sigue es de que para dar de baja un bien tiene que aplicarse pues todo lo establecido en el artículo 54 de la directiva, que establece pues que tiene que emitirse informes técnicos, tiene que haber una resolución de baja, una resolución de disposición por parte de la OGA, y una vez que ya cuento con estos actos resolutivos de por medio, se emite pues el PECOSA como una salida definitiva del bien del almacén, ¿no? Entonces, es el PECOSA el documento con el cual se va a sustentar esta salida del almacén para bienes dados de baja. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es, en caso de una orden de servicio que incluya bienes, ¿cuál sería la secuencia para generar una NEA? Bien, gracias, Gabriel. La orden de servicio aplica cuando la entidad compra bienes muebles intermedios y los entrega a un proveedor para que fabrique un bien mueble final, ¿no? Por ejemplo, caso de que la entidad compra madera y le entrega a un proveedor para que le elabore algún determinado mueble, ¿no? Entonces el mueble ya es el bien mueble final. Entonces, que por sus condiciones y características no existe en el mercado. Entonces, ahí se entiende que genera una orden de servicio en el cual pues estoy incluyendo bienes, ¿no? En ese contexto, corresponde que el almacén realice la recepción del bien mueble final
y lo registre con el tipo de ingreso NEA para producción. ¿Por qué? Porque yo tuve bienes intermedios, contraté a alguien para que me fabrique esos bienes y me los está trayendo y con esa orden yo lo recepciono, pero mi tipo de ingreso es NEA para producción. Se transgrede la norma de abastecimiento y presupuestarias cuando la entidad compra bienes muebles que no sufran transformación mediante una orden de servicio, ¿no? Conllevando pues esto a generar diferencias de inventarios de existencias y patrimoniales. Gracias, Ari. Nuestra siguiente consulta es, en caso de compras por fondos por encargo, ¿se genera NEA otros o NEA compras por emergencia? Bien, gracias. Para las compras por encargo, corresponde que el registro se efectúe con el tipo de ingreso orden de compra, incorporando pues el bien mueble en el CARDEX mediante las cuentas por transferir, como por ejemplo la 150305, vehículos, maquinarias y otras unidades por transferir. Gracias, Ali. Nuestra siguiente consulta es, una unidad ejecutora da de baja una computadora por la causal falta de idoneidad del bien y lo transfiere a otra ejecutora a valor de un sol. Este bien debe ser ingresado por el almacén generando NEA. Bien, gracias. Cabe precisar que la computadora es un bien RAE. En ese sentido, no corresponde dar de baja por la causal falta de idoneidad, debiendo la entidad seguir el procedimiento establecido en la Directiva 1 del 2020, Directiva de los Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE. Cabe precisar que para bienes muebles distintos al RAE, que son dados de baja y transferidos a otra entidad, corresponde al almacén destino registrar el bien mueble mediante una NEA otros. Gracias, Ali. Y nuestra decimocuarta pregunta del día de hoy es, ¿en qué casos se utiliza el tipo de entrada NEA otros? Bien, gracias. Se utiliza la NEA otros, por ejemplo, en los casos en que los bienes muebles que ingresan al almacén en el cierre de un ejercicio fiscal y la entidad pues se encuentra en ese momento realizando un inventario masivo, ¿no? Y esto va a conllevar a que estos bienes en tránsito no formen parte de ese inventario, entonces se van a registrar en el siguiente ejercicio. Entonces ahí corresponde que se registren pues en el CARDEX, ¿no? En el siguiente año fiscal, con el documento pues que ordena el ingreso, que es el pedido de entrada al almacén y la orden de compra de ese ejercicio anterior, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se utiliza pues la NEA otros, ¿no? O en aquellos bienes muebles, por ejemplo, patrimoniales, que son dados de baja y transferidos a otra entidad pública. Entonces, cuando el bien es dado de baja y se transfiere, se activa la NEA otros para poder registrar con el acta de entrega-recepción. Muy bien, Sally. Nuestra penúltima consulta es, para el registro de una PECOSA enviada por una institución de salud, ¿se debe registrar con pedido entrada al almacén o directamente como NEA transferencia externa? Para el registro de PECOSAS enviadas por una entidad de salud o cualquier otra entidad pública, se configura pues una transferencia, por lo que procede registrar una NEA transferencia y el documento que ordena el ingreso es el PECOSA emitido por el almacén origen. Muy bien, y nuestra última consulta es, si una orden de compra tiene varios ítems, ¿se puede recibir en el almacén solo un ítem de manera parcial? Bien, gracias, Gabriel. Bueno, antes de contestar esta última pregunta, les agradezco a todos por estar presentes en este webinar, por el tiempo que le han destinado.
Espero poder haber absuelto sus consultas. Estoy segura de que nos vamos a volver a encontrar en algún otro webinar más adelante. Me despido y respondo a esta última pregunta que me hacen, y es básicamente que la recepción parcial de una orden de compra pues con varios ítems se va a tener que efectuar según el cronograma previsto en el requerimiento de contratación, ¿no? En ese sentido, la norma contempla estas entregas parciales, la Directiva 4 lo establece, y también el SIGAMEF, ¿no? Cuenta con la funcionalidad para el registro parcial de una orden de compra que tiene varios ítems y con entregas periódicas. Bien, gracias. Adelante, Gabriel. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Ingresos al Almacén, Orden de Compra INEAS, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mes.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.